al sur de Europa, una de las ciudades más importantes de España, capital económica y cultural de Andalucía. Fundada en el año 1505, la Universidad de Sevilla es un referente de la vida social y cultural de la ciudad y por sus aulas han pasado numerosas personalidades. Más de 4.000 obras conforman un formidable patrimonio histórico, con documentos como la Biblia de Gutenberg, autógrafos de Cervantes o retratos de Martínez Montañés. Hoy en día, la Universidad de Sevilla es la segunda universidad española en número de estudiantes y la primera de Andalucía, con una comunidad universitaria de más de 80.000 personas. El talento de la Universidad de Sevilla se renueva cada día con jóvenes docentes e investigadores que ponen sus conocimientos al servicio de la sociedad. Con más de 500 grupos de investigación, la Universidad de Sevilla se encuentra entre las 10 primeras universidades españolas en producción investigadora. Su compromiso con el emprendimiento se hace patente en los espacios de incubación para empresas y la formación de sus estudiantes. La Universidad de Sevilla es además un referente en la promoción cultural y artística de la ciudad con un centro propio de iniciativas culturales que organiza una gran variedad de exposiciones, talleres y espectáculos abiertos a toda la sociedad. Con acuerdos con 690 universidades de todo el mundo, la Universidad de Sevilla atrae a más de 2.000 estudiantes extranjeros cada año y es pionera en los programas de movilidad. La Universidad de Sevilla apuesta por la formación integral de las personas, con un fuerte compromiso con la igualdad de oportunidades, la integración y la vida saludable. Universidad de Sevilla, campus de excelencia internacional. Teresa, ¿podéis activar el micro de Teresa? Vale, ahora. Bueno, hola a todos. Espero que estéis disfrutando mucho del climatón. Como hemos podido ver, la Universidad de Sevilla nos ha apoyado en todo momento con el climatón. Le agradecemos muchísimo todo ese apoyo y bueno, todas las personas que han colaborado. Y a continuación nos gustaría presentaros a Carlos Rivera, que va a ser el siguiente ponente. Es profesor titular aquí en el área de construcción de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en la Universidad de Sevilla. Y bueno, por contaros un poquito, es miembro también del grupo de investigación SAT de sostenibilidad en arquitectura, tecnología y patrimonio. Y bueno, su campo de investigación principal ahora mismo, por un lado, integra el estudio y desarrollo de productos y sistemas orientados a mejorar, digamos, la sostenibilidad de la construcción y también la monitorización y simulación de variables climáticas en espacios construidos tanto urbanos exteriores como semiexteriores, relacionados con la edificación. Así que, bueno, muchísimas gracias también a Carlos Rivera y le damos paso, si ya está por aquí, ¿no? Sí, ¿qué hay? Sí, sí está. Hola, ¿qué hay? Hola, Teresa. Hola, Bueno, pues primero felicitaros, me parece que esta iniciativa es extraordinaria, el asunto es muy, muy complejo y este tipo de dinámicas, sobre todo porque son globales, son muy interesantes. Entonces, como vamos un poco con poco tiempo, voy a pasar a compartir directamente la presentación, ¿de acuerdo? Bueno, el asunto es enormemente complejo y lo que he pretendido fundamentalmente es sugerir una serie de temas o ideas sobre las cuales debatir un poco. Van a ser cinco conceptos fundamentales nada más. El primero de ellos es transición. Transición en el sentido de que, evidentemente, el modelo tanto económico, de consumo, como la energía que se necesita para mantenerlo es insostenible, eso es evidente, y hay que
ir hacia otras formas energéticas y otra forma de utilizar la energía. Esta es una gráfica de la Agencia Internacional de la Energía. Aquí se ve desde 1990 hasta hace un par de años la evolución del consumo energético a nivel mundial. Si se analiza un poco más en detalle, se puede ver que ese incremento desde los años 90, tened en cuenta que el protocolo de Kioto es del 97, pero hay cumbres por el clima desde el 72. Bueno, pues ese incremento, a pesar de todas esas reuniones internacionales y acuerdos, ha seguido incrementándose en más de un 30%, y sobre todo en energías fósiles, energías muy contaminantes. Ahí estáis viendo carbón, petróleo, gas, etc. Si vamos por países, en este perfil de 1975 de China, podéis ver cómo era su consumo energético, su producción, importación y consumo final energético. Fijaros la evolución en 2018. Ha incrementado notablemente y, sobre todo, fuentes de energía muy contaminantes como es el carbón es la base de su producción, la base de su sistema productivo. Pero si nos vamos a países mucho más concienciados con el medio ambiente, como podría ser Alemania, donde políticamente tienen un peso importante los partidos verdes, pues vemos que también, a pesar de haber reducido mucho en carbón, la base de su economía y la base de su producción sigue siendo petróleo y gas natural. Y solamente un sector muy pequeño estaría, una energía residual, podríamos decir, de todo el sistema, está dedicada a energías limpias, energías renovables. El perfil español es similar al de Alemania. Estamos en el mismo entorno climático. Puede haber pequeñas diferencias porque en todo nos dobla en población, y como comentaba Ana Moreno ayer, pues nosotros somos importadores netos de energía y estamos basados, nuestro sistema productivo está basado en el petróleo y en el gas natural. También producimos nosotros algo de energía eléctrica, pero las fuentes de energía renovables sí seríamos productores, sí seríamos autosuficientes energéticamente. Si nos vamos a la columna de la derecha, vemos que el destino final de esa energía, el papel de la construcción es muy importante. No solamente porque la construcción como industria necesita mucha fuente energética, sino la vinculación directa o indirecta con el transporte. Es decir, tanto el transporte de mercancías, de esos productos de construcción para construir los edificios, como también el diseño de ciudades. Es decir, ciudades con áreas periurbanas o áreas suburbanas muy desarrolladas, o incluso ciudades dormitorios que obligan a grandes transportes y grandes consumos energéticos en trasladar a la gente de su residencia al trabajo y vuelta. Y también, por otra parte, cuestiones relativas a lo que se llama energía operacional, tanto a nivel residencial como otro tipo de edificaciones, es decir, la energía que se necesita para climatizar esos edificios, para iluminar esos edificios y esas ciudades de forma artificial y para alimentar todo tipo de dispositivos que hoy en día nos rodean. Eso implica, según fuente de la economía económica, que el 40% de la demanda energética, es decir, un porcentaje casi cercano a la mitad, está vinculado a la edificación, está vinculado a los edificios y las ciudades. Y además un 36% de las emisiones, debido al tipo de fuente de energía que hoy se utiliza. Esto es una noticia de esta semana, es muy reciente. Aparentemente el titular de la noticia es prometedor, es decir, Australia destina o destinará 23.300 millones de dólares a proyectos de energía renovable. Si se lee la noticia, el contenido real dice que en una región concreta de Australia, en Nueva Gales del Sur, se va a mejorar, se va a incrementar la producción de energía eléctrica y una parte de esa cifra, no el total, será destinada a energías renovables. Si cotejamos ese titular muy llamativo con el verdadero perfil australiano, vemos que por regiones, este sería Nueva Gales del Sur, esta de aquí, la energía eléctrica, sobre todo australiana, se basa en el carbón, porque son uno de los principales productores de carbón del mundo, que posiblemente es la energía más contaminante. Y solamente la banda verde y azul que estáis viendo aquí al final, estas son energías limpias, es decir, queda muchísimo camino por andar. Yo recuerdo ayer en la jornada de presentación que Esteban de Manuel comentaba que las energías limpias por sí solas no van a ser la solución. Primero porque queda mucho camino por recorrer. Algunos de vosotros estáis vinculados con el proceso de fotovoltaico, por ejemplo, pues queda mucho por implementar células fotovoltaicas que sean más eficientes de lo que actualmente se consigue y que la duración de esos paneles sea más prolongada de lo que actualmente se puede conseguir, ¿vale? Por mencionar algunas cuestiones. El segundo concepto es el de eficiencia. La eficiencia hoy en día también está escorada hacia la energía.
aunque podríamos hablar de eficiencia, por ejemplo, en la gestión de otro tipo de materias primas, que es algo esencial. En cuestión de eficiencia de energía, en España, como estamos en un ámbito comunitario, estamos obligados, en base a unas directrices generales de la Comunidad Económica, a evaluar energéticamente los edificios. Esos edificios tienen que pasar un examen, tanto los edificios ya construidos como los edificios de nueva planta, los edificios que se construyan. Esa certificación, este de aquí es un sello de calificación energética de edificios, es como la calificación puede tener una lavadora o una nevera. Se va a evaluar fundamentalmente la envolvente del edificio, el tipo de sistema de iluminación que tenga, los dispositivos de climatización mecánica que disponga esa vivienda, etcétera, etcétera. Y se hace en base a unas herramientas. Nosotros en España tenemos una herramienta local, que se llama herramienta unificada LeaderKanlener, en base a la cual se evalúa eso. Es más, a partir de final de este año, es decir, a partir de comienzo del año que viene, por una directiva europea estaremos obligados a que los nuevos edificios sean de consumo de energía casi nulo. Esto tampoco es un titular absoluto, es decir, ese sistema de energía casi nulo estará matizado por lo que disponga el Código Técnico de la Edificación, que siempre tratará de llegar a un acuerdo entre lo posible y lo utópico. En cualquier caso, estas herramientas tendrían que ser mejorables, porque están basadas solamente en parte de los edificios y descartan otro tipo de cuestiones que están referidas a la arquitectura bioclimática. Esa filosofía de ahorro, esa filosofía de eficiencia energética, a nivel europeo también se impulsa a entornos más grandes de lo que sería el mero edificio. Y hay iniciativas y hay proyectos, como por ejemplo este Urban Pack, que tratan de hacer ciudades o regiones que sean autosuficientes energéticamente, mediante una batería de estrategias que podría ser mejora del tipo de energía usada, energías más eficientes, concienciación de los usuarios de esa energía, porque la reducción es básica. Ya he dicho al principio que he comentado que no solamente cambiar el modelo energético es la solución, hay que cambiar el modelo energético y reducir ese consumo de energía mediante la tecnología con dispositivos que consuman menos, pero también mediante una educación de la población, del consumidor medio. Eso es básico. El tercer concepto es el concepto de resiliencia. La resiliencia, que últimamente está muy de moda en los titulares de prensa, la resiliencia climática, es un concepto relativamente antiguo. En realidad proviene de esta persona de aquí, es un sociólogo, Ulrich Beck, que en los años 80 desarrolla lo que se llama la teoría de riesgo. La teoría de riesgo en realidad está diseñada como un sistema de gestión. Hoy en día se ha hablado mucho de la conciencia del pesimismo hacia el futuro que tiene la población mundial, precisamente porque nos acechan grandes retos, el mayor de todos el cambio climático. Bueno, pues esa conciencia no es nueva, esa conciencia ya parte de los años 70 y los años 80, y para gestionar ese tipo de problemas multifacetados o multivariables, que son difícilmente abarcables y que tienen muchas posibilidades de solución, se genera este tipo de teorías. Siguiendo esa filosofía de la sociedad de riesgo, Andy Stirling, que es un miembro de Greenpeace y un profesor universitario también en la Universidad de Sussex, en Reino Unido, además es una persona que está vinculada a los sistemas de gestión de la información y de toma de decisiones en entornos participativos, genera esta matriz. Esta se llama la matriz de incertidumbre, con 4 grandes campos que están ordenados por una serie de ejes, de conocido a desconocido, en función de las posibilidades de los resultados y de la probabilidad de que esos resultados sucedan, de la magnitud del resultado y su posibilidad. El más desfavorable de todos es este sector, el sector de la ignorancia, y es uno en los que nos movemos frente a cambios respecto al clima. El clima es muy complejo, hay muchísimas variables que influyen y se generan modelos térmicos, pero es muy difícil atinar en cuándo va a haber un tornado, cuándo va a haber un ciclón, cuándo va a haber una lluvia torrencial, etcétera, etcétera. Son imponderables, pues son demasiadas variables. Y una de las estrategias, en cada sector, se propone distintas estrategias para enfrentar esa cuestión. Y la más válida sería esta, la adaptabilidad, la resiliencia. ¿Por qué es necesaria esa resiliencia? Fijaros, esta es otra noticia también de este año. Investigadores de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, han detectado, monitorizado el planeta, que resulta que se dan combinaciones de humedad y temperatura en determinadas partes ya del globo que serían intolerables para la salud humana.
en algunas épocas del año. Lo más llamativo de la noticia no es esto, lo más llamativo es que esas mediciones suponen que se está dando 50 años antes de los modelos anteriores. Es decir, continuamente se están actualizando los modelos porque climáticamente es muy difícil predecir, con lo cual la resiliencia es necesaria. El cuarto concepto es el concepto de confort. Confort térmico humano. La sensación de que está vinculada con la salud, está vinculada con la salud biológica y con la salud psicológica de las personas y su capacidad para el trabajo. El concepto de confort, como digo, tiene una parte objetiva, vinculada con la biología, y una parte subjetiva. Tenemos una expectativa térmica, dependiendo de la zona climática donde vivimos, etcétera, etcétera. Tenemos lo que podría ser para nosotros un confort que está modulado, está matizado dentro de una horquilla. Curiosamente, el confort, las teorías del confort, no surgen vinculadas con la arquitectura, surgen vinculadas con la producción. A principios del siglo XX, para mejorar la producción en las fábricas, se desarrolla una teoría del confort para que los obreros produjesen más y mejor. Solamente a partir de los años 60 se traslada esas teorías del confort, las importa a la arquitectura. Y se generan, desde los años 60 hasta los años 90, distintas modulaciones de lo que sería el confort térmico. Se determinan, por ejemplo, las variables que van a afectar la temperatura del aire, la velocidad del viento, la humedad relativa. Todos estos factores están vinculados y inciden en el confort, y el más importante de todos, que sería lo que se llama temperatura media radiante, es decir, la radiación directa del sol, que es la fuente que más energía va a generar y más va a incrementar la temperatura. Por otra parte, hay otra serie de variables, como el nivel de ropa, por ejemplo, que se tenga, tanto en el exterior como interior, se puede aplicar tanto a interiores como exteriores, y la actividad que se desarrolle. No va a ser lo mismo el confort que pueda tener una persona con las mismas variables haciendo actividad física en un gimnasio, en la que puede desarrollar en una oficina. Lo más importante de todo esto, lo más importante de las teorías del confort, es que ratifican lo que sería la arquitectura tradicional, la arquitectura bioclimática, una serie de estrategias que dejan de estar consideradas muchas veces en las certificaciones energéticas, que tienden más a un tipo de edificación domótica, absolutamente automatizada y sin control del edificio por parte del ciudadano. Es decir, sin que el ciudadano pueda abrir o cerrar una ventana a voluntad o correr o descorrer una cortina. Pues ese factor de control del edificio, control del entorno, va a ser clave en la sensación de confort. Y va a ser clave en que podamos tener entornos mucho más confortables. Quizá una mezcla de los dos, de un control domótico de los edificios y una capacidad de que el usuario intervenga con el edificio, sería la parte mejor, sería la mejor solución. Con respecto a lo que hemos comentado hace un momento, el tema de la energía radiante, la energía media radiante, los edificios, habría dos escenarios. Por ejemplo, un escenario en el cual se tuviera un bajo factor de forma. ¿Qué es el factor de forma? Es el cociente entre el volumen del edificio, la superficie en fachada del edificio y el volumen del propio edificio. En un entorno frío, en un clima frío, por ejemplo, del norte de Europa, tener poca fachada al exterior va a suponer que toda la ganancia térmica que se genera en el interior, por calefacción, por los propios usuarios, se va a mantener. Pero en un entorno como el nuestro, si tenemos poca superficie de fachada, tenemos poca facilidad para ventilar ese edificio. El ejemplo más característico es un coche. Si nosotros aparcamos un coche al sol, la mejor manera de ventilar ese coche y evacuar el calor que ha acumulado no es poner el aire acondicionado, es bajar inmediatamente las ventanillas. Pues eso es necesario en entornos cálidos, sistemas que favorezcan la ventilación. Va a haber dos estrategias básicas con respecto a la radiación. La sombra de todo tipo, arbolado y demás, y lo que va a ser la ventilación natural de los edificios, o también en las ciudades. Se puede diseñar una ciudad para que esté mejor ventilada. Esta estrategia es válida en entornos urbanos. Estos son fotos aéreas de distintas ciudades, y estáis viendo, por ejemplo, Marrakech, y la comparáis con Copenhague. En el caso de Marrakech, la radiación directa que incide sobre los edificios está minimizada. ¿Por qué? Porque los cañones urbanos se han estrechado y porque la propia manzana se ha perforado. Es una ciudad mucho más perforada, con muchísimos más paneles de sombra y donde la radiación accede más difícilmente. Si lo comparáis, por ejemplo, con Copenhague, el edificio está totalmente exento, la radiación solar accede perfectamente, pero no hay perforaciones interiores para evacuar ese calor. Este sería el patio, esa perforación
genera un microclima muy curioso. Fijaros, esta línea marrón oscura sería un sensor monitorizando temperatura en la cubierta del edificio. Y estas otras tres líneas, la roja, la amarilla y la verde, serían sensores a distintas alturas en un patio. Salto térmico es la diferencia en temperatura que se produce dentro del patio respecto a la cubierta del edificio. Y en las horas más calurosas del día, en los momentos donde es más difícil es conseguir confort en clima cálido, el salto térmico es enorme. Nosotros hemos monitorizado en edificios 14 grados, 15 grados en algunos casos. La amplitud térmica, que lo habréis escuchado en los telediarios, es decir, la variación en grados de la mínima a la máxima temperatura para un ciclo de 24 horas, es muy amplia en el exterior, mientras que en el patio se amortigua. El patio va a estar casi siempre más próximo a la temperatura de confort. Ese es un factor, pero hay otro factor importante, lo que se llama isla de calor urbana, que afecta al todo entorno urbano. ¿Qué es eso? En el entorno de las ciudades, en el núcleo del centro de la ciudad, se concentra el calor. ¿Por qué se concentra? Por la densidad de edificios, por el tráfico, por las personas, etcétera, etcétera. Fijaros en esta gráfica de aquí. La línea oscura es un sensor, una estación meteorológica con sensores, colocada en un edificio en el centro de la ciudad. Y estas dos, la más clara y la discontinua, son líneas de las que suelen dar la temperatura aquí en Sevilla. Por ejemplo, una es la que da la temperatura en el aeropuerto y otra es la que da en Tablada. Habitualmente son las que la AEMET utiliza para dar la temperatura. Fijaros que la isla de calor urbana en Sevilla es más de 4 grados, ¿vale? En las olas más cálidas y también por la noche, ¿vale? Estrategias tradicionales que se han utilizado siempre, como hemos comentado antes, elementos de sombra en el edificio y fuera, en el entorno urbano, que puede ser sombra debida a toldos o puede ser a vegetación, arbolado público, por ejemplo. El arbolado tiene la ventaja que además baja la temperatura por un efecto de calor latente, es decir, por evaporación de la humedad que transpira, igual que la humedad. Pues pueden ser usadas, bien conocidas, bien administradas, para bajar ese índice de temperatura. Pero no hay que dejar de vista, no hay que perder de vista el albedo. El albedo es el color y la textura de los materiales de pavimento y de fachada que van a modular también el calor por dos motivos. Primero, porque van a absorber más o menos calor y se van a recalentar más o menos, y también porque van a reflejar más esa radiación incidente. Es decir, habría un albedo óptimo, que decir, para zonas de entorno de edificios o de patios, por ejemplo, y zonas urbanas, cañones, plazas, etcétera, etcétera. Y el quinto y último concepto es el concepto de modelización. Necesitamos, para diseñar ciudades y edificios eficientes que consuman térmico adecuado, necesitamos herramientas que sean suficientemente predictivas y exactas. Nosotros tenemos en arquitectura y en construcción, desde hace unos años, la herramienta de modelización, el BIM, que ha generado una nueva generación de herramientas. Ha ido creciendo con el paso de los años. Ya no solamente es una herramienta de diseño asistido, sino que también va a permitir la gestión de la fase de la construcción, va a permitir, por ejemplo, que se haga un análisis de ciclo de vida del edificio, que eso ha aparecido ya recientemente, es decir, que podemos saber cuál son la energía consumida y el CO2 emitido en toda la fase de construcción del edificio, tanto la construcción como la operacional durante la vida útil, como la posible deconstrucción o reutilización de ese edificio. Es decir, son herramientas muy interesantes. Pero sigue habiendo un hándicap, y es que las herramientas de certificación energética, la que utilizamos en España y la que suelen utilizar en todos los países comunitarios, no tienen en cuenta la temperatura exterior. Tienen en cuenta una única temperatura exterior, que sería la monitorizada encubierta, pero no la modulada con un arbolado público, la modulada con una perforación de un patio, con un toldo, no se tiene en cuenta. Para eso han surgido herramientas, como algunas son comerciales y otras son software libre, que nos van a permitir, ya nos están permitiendo desde hace unos años, tener capacidad de controlar eso y saber en qué medida, si hay una intervención con arbolado público, con sombra, se va a mejorar un entorno, tanto urbano como a nivel del propio edificio. La idea es eso, una visualización de datos lo más óptima posible. Ser capaz de diseñar ese edificio, tener todas las variables, analizar el ciclo de vida de sus materiales, pero también visualizar de alguna forma cómo es la evolución térmica en función de unos parámetros que se le han dado. Es decir, el conocimiento y visualización de datos para tener entornos mucho más aptos es fundamental. Y ya por último, me gustaría unas ideas finales. Es evidente que hay que acelerar el proceso de transición energética.
sobre todo, y reducción, pero sobre todo con una máxima diversificación, todas las posibles estrategias de energías limpias que haya. Hay que combinar mecanismos de eficiencia energética, pero también con una conciencia de que los recursos son limitados. Hay que planificar medidas complementarias para mejorar la resiliencia climática, puesto que no se conoce a ciencia cierta, entonces la horquilla térmica o el tipo de solución no va a estar definida previamente, sino que tiene que abarcar un ámbito amplio. Hay que implementar estrategias pasivas bioclimáticas que favorezcan estos hábitats saludables, no edificios cerrados en sí mismos, sino edificios adecuados a un determinado clima. Y por último, hay que incrementar y utilizar la versatilidad y capacidades de las herramientas de modelización que van a ser básicas para diseñar todo eso. Y nada más, os agradezco la atención, dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Y bueno, a mí me ha parecido súper interesante algunos de los datos que has dado. La verdad es que es alucinante cómo haciendo cosas muy sencillas como un patio, como un arbolado, y cosas además que se llevan usando miles de años, nos damos cuenta, gracias a los modelos de última tecnología, que efectivamente hay un impacto tremendo. O sea, es increíble. Y cómo muchas de las cosas que hemos hecho en nuestras ciudades son un poco contra natura, al clima que tenemos. Sí, Carlos, el ejemplo más característico de eso es las propias herramientas de certificación energética. Están basadas en modelos de clima frío. Nosotros hemos heredado las normativas que impera en código técnico y que se extrapolan hasta las herramientas de modelización y certificación de edificios, se basan fundamentalmente en climas fríos, en climas de Centro Europa, que penalizan, por ejemplo, en los concursos de arquitectura, penalizan factores de forma muy grandes para los edificios, porque consideran que ese edificio va a tener mucha fachada y va a ser muy difícil de climatizar, cuando la realidad es que ya en los países donde se originó esa normativa, en Alemania, Reino Unido y demás, incluso otros países más al norte de Europa, tienen problemas en verano. Cuando esos países llegan a 34 o 35 grados, se produce un sobrecalentamiento de ese tipo de edificios. Ya no han quedado obsoletos. Es decir, ha quedado obsoleto ese tipo de normativa. Hay que dar una nueva vuelta de tuerca. De hecho, hay un proceso ahora de armonización de esas herramientas a nivel europeo y de mejora. Es decir, ser más sensibles a la evolución climática que se está dando. No considerar tanto el gasto en calefactar esos edificios, sino la necesidad de adecuarlos para las dos épocas del año que ellos, los dos climas que tienen, el frío del invierno, pero el sobrecalentamiento y el calor del verano. Muy bien. Perfecto, pues Ana, creo que tenemos algunas preguntas por el chat. No sé si tenemos tiempo para compartirlas ahora. Perdón, si no, no podía hablar. Yo creo que, bueno, hay un par de comentarios, te dan por aquí las gracias, Carlos, dicen que es sublime la presentación, la verdad que lo es. A mí me ha encantado toda la parte de transición que has comentado, pero había muchísimos datos que desconocía y al final lo que me gusta es esa visión optimista de todo lo que podemos aprovechar aquí, que realmente tenemos esos recursos, no hablamos de una ciudad que no cuente con esos recursos energéticos, los tenemos y es una cuestión de saberlos aprovechar. Preguntan por aquí, que te quiero lanzar una pregunta, dice Eva, ¿no se ha planteado legalmente cambiar el certificado de eficiencia energética para particularizarlo a nuestro clima mediterráneo? Nosotros trabajamos en un proyecto con los desarrolladores del LeaderCal, que son de la Escuela de Ingenieros de aquí de Sevilla. Curiosamente, el programa que se utiliza a nivel nacional está diseñado por el grupo de termotecnia de ingenieros y por la iniciativa de la investigación en patios, por ejemplo, en la última versión que está recientemente publicada de Hulk, de la herramienta unificada, se incorpora un plugin que te permite, por ejemplo, meter un dato climático extra, es decir, no calcular la eficiencia energética del edificio en base solamente a temperatura de cubierta, sino introducir la temperatura del patio, ¿vale? Introducir con factor la temperatura del patio, de tal forma que en una certificación del patio, el patio no penalice
por un aumento del factor de forma, sino que el patio beneficie, y es que realmente beneficia. Hay absurdos en la certificación y es por eso, porque los modelos son modelos globalizados que no se adecúan a un entorno climático concreto. Entonces, esas herramientas están en evolución. Entonces, lo que pasa es un proceso lento. En la última parte, que es la modelización, a mí me parece que es clave porque si no se conoce, si no hay datos precisos con herramientas muy finas en la detección, es imposible aplicarlo. Así que, y es una de las características que tenemos hoy en día, no he podido extender, pero las herramientas de modelización, hay algunas de ellas que son colaborativas y tienen un crecimiento rapidísimo, porque las mejoras se van dando a nivel global y muchos desarrolladores en paulatino pues generan mejoras de esa herramienta, que además suelen ser de software libre. Y eso está permitiendo acceder a una nueva generación con muchos más datos en ese sentido. Y eso va a trascender en las herramientas oficiales de certificación, que no dejan de ser modelos. Muchas gracias, Carlos. Voy a comentarte una última pregunta porque nos gustaría, ya está preguntando la gente bastante, pero vamos a tener que dar en breve paso a los grupos. Sí que pregunta por aquí Eduardo, dice Carlos, muy interesante, me gustaría preguntar si hay conocimientos de que la Unión Europea esté trabajando en medidas básicas, pero obligatorias de mejora de eficiencia energética teniendo en cuenta los climas diferentes dentro de Europa. Cada vez hay más conciencia de eso y hay más desarrollo por ejemplo, lo que he comentado de pasada, quizá no se ha entendido, la comunidad económica está preocupada por que existe una dispersión de herramientas de certificación a nivel local y con distintos perfiles. Entonces, su idea, y esto es una idea que surge en 2018 y que ahora se está implementando, es generar una herramienta única, pero que sea una herramienta suficientemente sensible a todos los cambios de escenario y desarrollarla entre todos los miembros comunitarios. Hay varios proyectos abiertos en esa línea de mejorar esa, y por normativa, pues que se tenga que aplicar una única herramienta, pero que sea una herramienta mejorada, no sea una herramienta globalizada que no tenga en cuenta las particularidades climáticas de cada uno de ellos. Muchas gracias, Carlos. Nada, tenemos alguna pregunta más por el chat, pero vamos a tener que ir pasando a la siguiente. Sí, nos encantaría quedarnos más tiempo contigo, Carlos. Vamos a hacer una recopilación de preguntas, te las vamos a hacer llegar para poderle dar respuesta a los participantes a todas esas preguntas. Vale, genial. ¿Vale? Muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento. La iniciativa. Gracias, Carlos. A vosotros. Gracias, Carlos. Hasta luego. Y bueno, chicos, vamos a pasar otra vez de nuevo a salas, ¿vale? Solamente comentaros que en este tramo vamos a tener 3 nuevos mentores que son Eduardo Díaz, profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, María del Carmen Guerrero, profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura también, y Manuel López Peña, ingeniero industrial y referente en energías renovables. Además de la presencia de ellos 3, vamos a contar otra vez de nuevo con Isidoro Lillo, que se incorporará al grupo 20 para seguir trabajando con ellos, y Jorge Roa, que se incorpora al grupo 6, ¿vale? Así que nada, vamos dando paso a esa sala, recopilamos las preguntas del chat.